Otra vez más, un incidente, trenes parados en medio del campo, miles de viajeros atrapados, retrasos, evacuaciones, falta de información. Vamos, el caos ferroviario recurrente de los últimos tiempos. Y aquí es evidente que hay un problema y que esto es una crisis, porque estamos ante la 9ª jornada negra en el casillero de Óscar Puente, el ministro de Transportes. En El Mundo al Día, atrapados en el tren. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 2 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bien, excursionistas, arriba. Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas? ¿En Miami? Pues te Muy bien, equivocas. chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Esto es casi como el día de la marmota del transporte ferroviario, y lo es porque estas situaciones se han convertido en tan habituales, desgraciadamente, que parece que estemos atrapados en el guión precisamente de Atrapado en el Tiempo, de esa famosa película de Bill Murray, donde el día de la marmota se repite una y otra vez sin solución de continuidad. Marmotas dormilonas, el día de la marmota. Yo he pasado la noche en el tren y ahora voy de vuelta. He perdido hotel. Quisiera agradecerle a Óscar Puentes la buena gestión que está haciendo con los trenes de España. La mejor época de la Lo están de haciendo los muy bien. A ver, ahora mismo coger un tren puede llegar a ser una lotería porque no tienes la garantía de llegar a tu destino en tiempo y forma. Cuando coger un tren, pues tendría que ser sinónimo de seguridad, por lo menos, y lo primero, en esos términos. Esta última vez, la lotería de este último caso le ha tocado a la circulación ferroviaria, alta y media velocidad, entre Madrid y Andalucía. 15.000 pasajeros afectados en plenas vacaciones de verano para muchos, en el primer día de vacaciones para muchos otros. Este asunto lo conoce bien mi compañera de la sección de Economía, Daniela Saltos. Daniela, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Lo cierto es que no dejamos de hablar de esto en los últimos años. Desde que Óscar Puente es ministro de Transportes, se han ido sucediendo, digamos, las crisis, los colapsos, robos de cables que paralizan la circulación, averías masivas, trenes circulando sin control, descarrilamientos. Daniela, ¿qué ha pasado esta última vez? Bueno, de hecho, esta es la 9ª gran crisis ferroviaria que hay en menos de 2 años, y esta vez fue ocasionada por una falla eléctrica en una catenaria en 2 localidades de Toledo. Según fuentes del sector, se atribuye a una caída física de la catenaria. Entonces era un problema que se iban a tardar muchísimo en resolver. Esto ocurrió el lunes a las 8:30 de la tarde más o menos. Obviamente se quedaron varados varios trenes durante la madrugada. Recibieron algunos informes de que estaban arreglándolo, pero el problema era tan grande que duró hasta 15 horas después. Eso se arregló, pero es verdad que los retrasos han seguido durante las horas siguientes. La catenaria, por cierto, para que nos entendamos, es el cable que va por encima de las vías y que le da electricidad al tren básicamente para que funcione. Hablamos, Daniela, de 15.000 pasajeros afectados esta vez. ¿Cuántos trenes? Aproximadamente son 23, aunque hay algunos sectores que atribuyen ya a 27 trenes, porque hay que contar también aquellos que se retrasaron, que no salieron, que fueron cancelados, y eso también se incluye en las estadísticas. Entonces, si hay un problema con la catenaria, el tren ni avanza ni funciona, se queda sin energía, por decirlo así rápidamente. Ni aire acondicionado, y ojo, estamos en plena ola de calor, ni luces, ni baños, por poner simplemente algunos ejemplos. Esto es un poco lo que denuncian los afectados, que se han quedado algunos más de 12 horas tirados en medio de la nada, sin comida y, muy importante, sin información. Como un común denominador en todos los casos, primero se denuncia la falta de información, tanto al salir como durante el momento, porque primero el incidente ocurrió a las 8:30. A los trenes que salían en la mañana del lunes no se les informó que podían quedarse varados en medio del camino, y de hecho eso fue lo que pasó. Habían trenes que salían a las 6 de la mañana, no les informaron nada y se quedaron 6 horas en medio de un camino. Y de hecho uno de los testimonios, que es de Beatriz Escudero, ella se quedó en
en el camino no había un buen sistema de aire acondicionado. Ahora que estamos en verano, tenemos noches tropicales, pasaron muchísimo calor, nadie les informó nada. Ella recibió información a las 2 de la mañana y no volvió a recibir más información. La cafetería también estaba disponible en varios trenes de los testimonios que hemos hablado, pero incluso les cobraron y solo les permitían comprar una botella de agua por persona. Y como menciono, lo del aire acondicionado les afectó muchísimo por el calor y de hecho hubo una mujer de 84 años hospitalizada. Le dieron de alta, pero fue por una falla respiratoria. Habla Daniela de Beatriz, de la historia de Beatriz. Es una de las 15.000 historias de afectados por este último caos. Beatriz nos ha contado su testimonio y lo que ha vivido ella en primera persona. Yo tenía que estar en Sevilla por motivos laborales el lunes y volví a Madrid en el tren Irio que salía de Santa Justa a las 8:30 y llegaba en teoría a Madrid a las 11:10. Aunque salimos a tiempo, a diferencia de otros trenes que ya llevaban retraso, paramos al llegar a Córdoba. Estuvimos parados allí 1 hora y 40 minutos, luego reanudamos la marcha y finalmente estuvimos parados en otros sitios, entre ellos en Ciudad Real. Finalmente llegamos a la estación de Atocha a las 5:10 de la mañana y bueno, la única explicación que se nos dio fue a las 2 de la mañana un señor por un altavoz nos contó que por un problema en una catenaria solo se podía utilizar una de las 2 vías disponibles y que se había decidido que primero pasaran todos los trenes que iban desde Madrid hacia Andalucía, con lo que estaríamos retenidos hasta entonces. Nos quedamos enseguida sin comida y sin bebida porque bueno, hicimos una cola muy civilizada en la cafetería y se acabó todo muy pronto, pero por suerte nadie perdió la paciencia, nadie perdió los nervios. Creo que porque los españoles nos estamos acostumbrando a las situaciones excepcionales. Ha sido una noche muy larga, llegamos todos agotados y bueno, yo llegué en casa en concreto a las 6 de la mañana porque cuando el tren llegó a Atocha encima pues no había taxis, no avisaron de que venía un tren cargado de pasajeros, a esas horas el metro no funciona y no había un solo taxi. Yo me fui de la estación, me alejé andando y cuando ya estaba lejos contraté un taxi a precio cerrado para que fuera más caro y tener así alguna opción. Y me llevó a casa y bueno, pues 1 hora prácticamente después de haber llegado a Atocha, a pesar de que yo vivo relativamente cerca. Lo más preocupante de todo esto, como digo, es la normalidad con la que el ciudadano ya asume estas situaciones. Además, ¿qué imagen damos hacia el exterior? Porque en Sevilla se estaba celebrando la cumbre de la ONU y bueno, en todo caso habría que repensar el nombre del AVE, no porque ya no es un tren de alta velocidad, es un tren de alta inseguridad. Ya no sabe uno cuándo va a llegar, si es que va a llegar y, en fin, esta normalidad se ha convertido en algo normal, que es la peor noticia de todas. Esta es la historia de Beatriz, que es la de muchos otros afectados, pero lo que dice creo que es, desde luego, y por lo menos, para reflexionar, porque no podemos darle normalidad a este caos recurrente, porque afecta, además, de manera directa a la vida de los ciudadanos, a la gente que viene de vacaciones aquí a España, siendo España, como somos, pues una potencia turística. Además, este es otro asunto por el que nadie asume responsabilidades, que evidentemente las hay responsabilidades que asumir, como te podrás imaginar. Algo en lo que se coincide además de forma mayoritaria, Daniela, es en la falta de respuesta por parte del Ministerio y del Gobierno. Sí, justo también otra cosa que muchos testimonios coincidieron es recordar a Óscar Puente, que suele estar muy activo en redes sociales y de hecho su última publicación fue el lunes por la mañana, pero después de horas no se ha recibido ninguna respuesta tanto del gobierno, de las operadoras. Hay algunas que se han contactado con los afectados, pero muy pocas. Y de hecho los afectados tampoco esperan ya, no tienen una confianza de que se les vaya a devolver algo, ni por parte de las operadoras ni por parte del gobierno. Daniela, gracias por contarnos lo que ha pasado. Gracias a ti, Javier. La pregunta es muy concreta y la formulan ustedes por 4ª vez. Y creo que tienen ustedes una de dos, o un problema de oído o uno de comprensión. Lo voy a reiterar por 4ª vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. El tren vive en España el mejor momento de su historia.
El ministro Óscar Puente ha llegado a decir que el tren en España vive su mejor momento de la historia. Lo cierto es que la entrada de los operadores privados pues ha impulsado al sector, hay más oferta, hay mejores precios y eso es muy importante. España además es puntera en alta velocidad, somos digamos una referencia en este sentido. Pero claro, eso no sirve de nada si el sistema no es fiable y vive como vive en el caos constante en los últimos tiempos. Este es un tema del que he hablado además de forma bastante recurrente en los últimos tiempos, como no, con mi compañero César Urrutia, que está especializado en transportes. Lo que sucede es que por un lado tenemos lo que es todo el sistema ferroviario que incluye desde la alta velocidad, la media distancia, las cercanías, que mueven a millones de personas cada día. Pero lo que de alguna manera tiene más visibilidad es la alta velocidad. La alta velocidad es la joya de la corona, tanto en términos de la extensión de la red como del reciente proceso de liberalización, que ha sido un éxito. Un éxito porque ha llevado a la alta velocidad más pasajeros de los que hubiera podido darse en el caso de un monopolio, bajando los precios. ¿Qué sucede? Que eso tiene un reverso, que es que han crecido las incidencias. ¿Han crecido de alguna manera, forma proporcional a como eran antes? No, están creciendo más. Y en concreto en el último año es que se han dado una serie de sucesos que han sido muy, muy, muy graves. O sea, recordemos en octubre del año pasado el tren que circuló sin control por las estaciones de Chamartín y Atocha. Son todo acontecimientos que van afectando cada vez a un número mayor de gente. Fallos en la catenaria, fallos en los trenes Talgo. Está siendo un año muy, 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 muy complicado para lo que es especialmente la alta velocidad. Y eso transmite una imagen negativa sobre el ferrocarril español. Está perdiendo reputación. El gobierno, no lo olvidemos, es el responsable del funcionamiento de este sector. Renfe y Adif son empresas públicas que dependen del Ministerio de Transportes. Renfe pone los trenes, los que no son operadores privados, y Adif pone las vías, construye y gestiona las infraestructuras, algo que sí afecta a las nuevas operadoras privadas que han entrado en los últimos tiempos en nuestro mercado. Y esto nos lleva o nos trae al que creo que es el asunto central, y es que es demasiado evidente que hay un problema de gestión. Es posible, como te digo, está creciendo rapidísimo lo que es la alta velocidad y es muy posible que tengan problemas para gestionar todo esta demanda de transporte que existe y también resolver las crisis que suceden. De hecho, si que existe un problema o por lo menos dificultades está claro, porque el ministro Puente el año pasado destituyó al presidente de Adif 8 meses después de nombrarlo para una nueva gestión del gestor de infraestructuras y en enero buscó un nuevo presidente de Renfe para enfocar hacia una nueva gestión del operador. O sea que sí, eso es así. Como hemos dicho, es el 9º caos absoluto en el transporte ferroviario aquí en España y nadie asume ninguna responsabilidad, mientras viajar en tren pues se ha convertido casi en una lotería, algo que es, desde luego, inasumible. Daniela Saltos ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.